Saqqara, el origen de la pirámide. Hace más de 4600 años, alguien en Egipto tuvo una idea que cambió la historia para siempre. No fue una pirámide perfecta. Fue un experimento gigante de piedra que todavía sigue en pie. En el desierto de Egipto existe un lugar que muchos turistas pasan por alto, pero que en realidad es uno de los sitios más importantes de toda la historia humana. Ese lugar se llama Saqqara. Aquí ocurrió algo increíble, el nacimiento de la pirámide. Antes de las famosas pirámides de Giza Pyramid Complex, antes de las enormes estructuras que hoy dominan el paisaje egipcio, existió un primer intento. Un proyecto que parecía imposible. Una tumba construida por un genio llamado Imhotep para el faraón Djoser. Una estructura que comenzó como algo pequeño, y terminó convirtiéndose en la primera pirámide de la historia. Pero lo curioso es que nunca fue planeada como pirámide. Entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo pasó Egipto de simples tumbas de barro a gigantes de piedra que desafían al tiempo? La respuesta está enterrada en Saqqara, el lugar donde empezó todo. Saqqara se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de la actual ciudad de Cairo. Hoy es un enorme cementerio antiguo, conocido como necrópolis, que fue utilizado durante más de 3000 años por diferentes dinastías egipcias. Para entender su importancia hay que imaginar Egipto hace más de 4 milenios. No había ciudades modernas. No había carreteras. Solo el río Nile River, el desierto, y una civilización que estaba aprendiendo a construir monumentos gigantes. Antes de las pirámides, los egipcios enterraban a sus reyes en tumbas llamadas mastabas. Las mastabas eran estructuras rectangulares hechas con ladrillos de barro o piedra. Eran bajas, sólidas y planas en la parte superior. Parecían pequeñas plataformas o casas de piedra. Debajo de ellas había cámaras subterráneas donde se colocaba el cuerpo del faraón junto con alimentos, objetos y tesoros. Los egipcios creían que la vida continuaba después de la muerte, por lo que el faraón necesitaba todo eso en el más allá. Pero un faraón decidió que su tumba debía ser diferente. Ese faraón fue Djoser, el faraón que quería algo nunca visto. Djoser gobernó Egipto alrededor del año 2667 a.C., durante la tercera dinastía. Era una época en la que el poder del faraón estaba creciendo y Egipto comenzaba a consolidarse como una gran civilización. Como todos los reyes egipcios, Djoser necesitaba una tumba monumental que mostrara su poder incluso después de morir. Para lograrlo confió en un hombre extraordinario, Imhotep. Hoy lo recordamos como arquitecto, pero en su tiempo también fue sacerdote, médico, astrónomo y consejero real. De hecho, siglos después los egipcios lo llegaron a venerar casi como un dios de la sabiduría. Imhotep tenía una idea revolucionaria. En lugar de construir una mastaba normal, decidió hacerla más grande, y luego más grande, y luego más grande otra vez. Lo que empezó como una tumba rectangular terminó transformándose en algo totalmente nuevo. La primera pirámide del mundo. La construcción más famosa de Saqqara es la Step Pyramid of Djoser, conocida como la pirámide escalonada. Se construyó alrededor del 2630 a.C. Y lo impresionante es que fue la primera gran estructura de piedra de la historia. Antes de eso, la mayoría de edificios se hacían con barro. Imhotep decidió usar bloques de piedra caliza tallados. La pirámide mide aproximadamente 62 metros de altura. Puede que hoy no parezca tan alta, pero en su época debió verse como un rascacielos en medio del desierto. Su forma también era única. En lugar de lados lisos como las pirámides posteriores, estaba formada por 6 niveles escalonados, uno encima del otro. Era como una enorme escalera que subía hacia el cielo. Muchos historiadores creen que esta forma tenía un significado simbólico. Para los egipcios, el faraón debía ascender al cielo y unirse a los dioses después de morir. La pirámide podía representar ese camino hacia lo divino. Pero construir algo así en esa época era un desafío enorme. Un complejo funerario gigantesco. La pirámide no estaba sola. Formaba parte de un enorme complejo funerario que cubría más de 15 hectáreas. Todo estaba rodeado por un muro de piedra de 10 metros de altura. Dentro del complejo había templos, patios ceremoniales, corredores, capillas, estatuas, almacenes. Incluso había un patio especial para el festival Sed, una ceremonia en la que el faraón renovaba simbólicamente su poder. Bajo la pirámide existía también un mundo oculto. Un laberinto de túneles de más de 5 kilómetros de longitud. Allí se encontraba la cámara funeraria del faraón, construida con bloques de granito. Los arqueólogos han encontrado en esos túneles miles de vasijas de piedra, inscripciones antiguas, restos de ofrendas funerarias.
Muchas de esas piezas pertenecían incluso a reyes anteriores, lo que sugiere que Djoser quería reunir símbolos del pasado para fortalecer su legado. El problema que casi destruye el proyecto. La pirámide no se construyó de una sola vez. Los estudios arqueológicos muestran que el proyecto pasó por varias etapas de diseño. Primero era una mastaba. Luego fue ampliada. Luego ampliada otra vez. Y finalmente transformada en una pirámide escalonada. Cada cambio significaba modificar toneladas de piedra ya colocadas. Esto generó problemas estructurales. Los constructores tuvieron que reforzar muros y ajustar el diseño varias veces para evitar que la estructura colapsara. Hoy sabemos esto gracias a investigaciones de arqueólogos y arquitectos que han analizado la forma en que los bloques fueron colocados. Es decir, la primera pirámide del mundo fue también un gigantesco experimento arquitectónico. Y por momentos estuvo a punto de fallar. ¿Cómo lograron construir algo así? Aquí aparece uno de los grandes misterios de la ingeniería antigua. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 4000 años construir algo tan complejo? Los estudios sugieren que participaron miles de trabajadores especializados. No eran esclavos, como muchas películas muestran. La mayoría eran campesinos egipcios que trabajaban durante la temporada en que el río Nilo inundaba los campos y no podían cultivar. Entre los trabajadores había canteros que cortaban piedra, transportistas, ingenieros, artesanos, sacerdotes. Los bloques de piedra caliza eran extraídos de canteras cercanas. Luego se transportaban usando trineos de madera sobre arena húmeda, una técnica que reduce la fricción. Un famoso relieve encontrado en Egipto muestra precisamente a trabajadores arrastrando una enorme estatua mientras alguien vierte agua sobre la arena para facilitar el movimiento. Cada bloque era colocado con precisión, creando la estructura escalonada. Todo esto se hizo siglos antes de las grandes pirámides de Giza. El impacto que cambió la arquitectura del mundo, la pirámide escalonada, fue solo el comienzo. Después de Saqqara, los faraones comenzaron a experimentar con nuevas formas de pirámides. Uno de los ejemplos más famosos es la Bent Pyramid, construida por el faraón Sneferu. Su forma inclinada muestra que los arquitectos todavía estaban aprendiendo cómo construir pirámides estables. Luego vino otro intento. La Red Pyramid, considerada la primera pirámide verdadera con lados lisos. Y finalmente llegó el proyecto más famoso de todos. La Great Pyramid of Giza, construida para el faraón Khufu. Pero todo eso empezó en Saqqara. Sin la idea inicial de Imhotep, las pirámides de Giza probablemente nunca habrían existido. Saqqara sigue revelando secretos. Durante mucho tiempo los arqueólogos pensaron que Saqqara ya había sido completamente explorada. Pero en realidad cada año aparecen nuevos descubrimientos. En 2020 y 2021, arqueólogos egipcios anunciaron el hallazgo de más de 100 sarcófagos sellados en tumbas subterráneas. Muchos tenían más de 2500 años. También se han descubierto estatuas perfectamente conservadas, máscaras funerarias, papiros antiguos, talleres de momificación. Estos hallazgos demuestran que Saqqara siguió siendo un lugar sagrado durante miles de años. No solo fue el origen de las pirámides. Fue uno de los centros funerarios más importantes del antiguo Egipto. El momento clave de la historia. Imagínalo por un segundo. Estamos en el año 2630 a.C. Un arquitecto observa el desierto. Frente a él hay una enorme estructura de piedra elevándose hacia el cielo. Nunca antes en la historia humana se había construido algo así. Esa estructura era la pirámide escalonada. En ese momento, sin saberlo, Imhotep había iniciado una tradición arquitectónica que definiría toda una civilización. Durante más de 1000 años, los faraones seguirían construyendo pirámides. Y miles de años después, seguimos hablando de ellas. Todo empezó con un experimento. Una idea simple: hacer una tumba un poco más alta. Saqqara no es solo un sitio arqueológico. Es el lugar donde nació una de las ideas arquitectónicas más famosas de la historia. Aquí los egipcios pasaron de tumbas simples a monumentos gigantes de piedra. La pirámide escalonada de Djoser marcó el inicio de una nueva era de construcción, ingeniería y simbolismo religioso. También nos recuerda algo fascinante. Las grandes maravillas del mundo no siempre comienzan como proyectos perfectos. A veces empiezan como experimentos arriesgados. Intentos que parecen locos en su momento, pero que terminan cambiando la historia. Y en medio del desierto de Egipto, Saqqara sigue ahí. Silenciosa. Gigante. Recordándonos dónde comenzó todo.